Daniel capítulo 6 y leemos los primeros 5 versículos. Gracias. Ya lo tenemos, Daniel. Daniel queda en el Antiguo Testamento, cerquita de Ezequiel, antes de Oseas. ¿Listo? Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Vamos a tratar de estudiarla y de leerla, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos paciencia, Señor, para comprender tu palabra, Señor, y ayúdanos en esta noche para que lo que aquí está escrito, Señor, no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que quede en nuestro corazón, sino que nos confronte, Señor, y pueda producir algo especial en nuestro corazón. Bendito Señor, amén. Quiero contarles una historia que me pareció bonita. Me gustan mucho las anécdotas y las historias, y esta es la historia de un médico, el doctor James Robert, y dice la historia que este doctor nació de una familia campesina. Sus padres labraban la tierra y eran unos padres muy humildes. Ninguno de sus padres había estudiado, pero bueno, tuvieron este niño y quisieron que él pudiera hacer todo lo que ellos no habían podido lograr. Así que trabajaron muy duro, le dieron el colegio y siguieron trabajando, y luego lograron que fuera a la universidad. Desde niño siempre estuvo en la iglesia, siempre estuvo sirviendo, siempre tenía un interés especial por las cosas de la iglesia. Y cuenta la historia que estando en la universidad, en los últimos años de universidad, se destacaba por sus notas, estudiaba medicina y entró a un grupo de investigación de la universidad de ciencia y salud. Y en ese grupo de investigación empezó a proponer muchas de las ideas que tenía en su cabeza, y pensando en las multitud de enfermedades que hay a nivel mundial, empezó a estudiarlas y a buscar la forma de cómo poder dar la solución a esas enfermedades. Las personas que trabajaban con él, que hacían parte del mismo grupo, le admiraban porque siempre llegaba con ideas especiales, con ideas sorprendentes, con ideas de esas ideas que alguien dice y uno dice: a mí jamás se me hubiera ocurrido eso. Y lo admiraban por esas ideas que tenía, y tenía la capacidad no solo de proponer ideas, sino de ponerlas en marcha. Quienes lo conocían entonces les gustaba trabajar con él, además porque era una persona noble, pero había algo especial en él, y era que siempre, a pesar de que estaba en el medio de la ciencia, estaba hablando de Dios. A los 93 años, en el mes de septiembre de su año 93, el doctor James Robert murió. Y estando en el momento del sepelio, quien oficiaba el sepelio, el pastor de aquella época, se paró al frente a oficiar el sepelio y dijo: bueno, ¿quién quiere dar unas palabras?
¿Quién quiere referirse a la forma como podemos recordar al doctor Robert? Separaron 3 de sus compañeros de trabajo. Y el primero dijo: yo voy a recordar a Robert como el hombre de la mente superior, porque siempre estaba proponiendo cosas que a nosotros no se nos ocurrían. Tenía unas ideas excepcionales, así que lo recordaré como el hombre de la mente superior. El segundo se levantó y dijo: yo siempre admiré de Robert que era fiel, que era una persona confiable, que en él se podía confiar y que además odiaba actuar de manera fraudulenta, que siempre nos corregía en los caminos errados. Y el tercero se levantó de su silla y dijo: yo tengo que hablar de la devoción de Robert. Siempre que estábamos en nuestro trabajo, antes de empezar las jornadas de trabajo, Robert tenía que hacer una oración y leer la Biblia y compartirnos algo. Y siempre estaba hablando de Dios y siempre estaba tratando de buscar vacunas a las enfermedades con el fin de ayudar a la gente, entendiendo que lo que había en él era un don de Dios. Y cuando escucho esta ilustración y leo este pasaje, encuentro que hay una similitud en las capacidades de Daniel y en las capacidades del doctor Robert: superioridad, fidelidad y devoción. Y son estos 3 elementos los que hacen que una persona sea excepcional, que un joven sea excepcional. Erika y Ángel les preguntaban ahorita: ¿qué los diferencia a ustedes del mundo? O algo así era la pregunta. Y yo pensaba: tiene que diferenciarnos del mundo Dios, Cristo en nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Debemos ser diferentes en algo. Y esas diferencias son estas 3: superioridad, fidelidad y devoción. Y vamos a verlas en la historia de Daniel. Lo primero es superioridad. Capítulo 5, versículo 3. Dice: pero Daniel mismo era superior a los otros sátrapas. ¿Qué estaba pasando aquí? El rey de Babilonia nombró 128 gobernadores que se iban a encargar de toda la situación administrativa del reino. Y en este momento Babilonia era como decir hoy Estados Unidos, era la potencia mundial. Y puso 128 personajes para gobernar ese reino, pero sobre esos 128 puso a 3. Y esos 3 eran el enlace entre el rey y los 128 y el pueblo. Y Daniel fue el primero de esos 3. Así que Daniel tenía una particularidad. Daniel era diferente a todo el pueblo y aún a los 128. Y aquí dice que él era superior. Y luego dice: porque había en él un espíritu superior. Y cuando hablamos de superioridad no es creerse más que los demás. A veces nos encontramos con personas así, ¿cierto? Y cuando una persona adquiere como una mejor posición, entonces como que se cree más que los demás. Daniel vendría siendo aquí como el segundo al mando en el reino. Sin embargo, seguía siendo Daniel, seguía siendo normal. La superioridad se refiere a algo que nos diferencia de los demás sin alejarnos de la humildad. Y mira lo que dice aquí: dice que tenía un espíritu superior, y ese espíritu está escrito con minúscula. Cuando la palabra espíritu en la Biblia aparece con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando está en minúscula se refiere al alma, al ser, a la existencia de las personas. Así que está diciendo, y Daniel mismo tenía unas habilidades especiales, Daniel mismo tenía una sabiduría especial. Dice la Biblia, la traducción La Palabra de Dios para Todos, que él tenía habilidades y sabiduría especial, dice esa Biblia. Y la TLA dice que tenía un buen desempeño en lo que hacía. Eso es el espíritu, tenía
unas capacidades especiales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, en el colegio, en la universidad, siempre hay un estudiante o quizá dos que sobresalen, que siempre les va bien, que sacan las mejores notas, que siempre están participando, que siempre uno dice, ¿y este cómo hace? Es como súper inteligente, como que, no sé, tiene algo especial. Bueno, es juicioso y estudia, básicamente es eso. Pero siempre hay alguien que sobresale. Este era Daniel. Y pensaba yo acá, bueno, él tenía un espíritu superior, pero los otros dos que estaban con Daniel también tenían un espíritu superior, tenían habilidades especiales porque los habían puesto en una posición importante. Y a veces nosotros nos consideramos incapaces de hacer muchas cosas. Mire, Eclesiastés 12 dice que nos acordemos de Dios antes que nos volvamos ancianos. Dice, antes que vengan los días malos y diga, no tengo en ellos contentamiento, antes que las fuerzas se acaben. Es decir, que el momento de la juventud es un momento clave para sobresalir, para hacerse superior. Y esta es una de las características que deberíamos tener los cristianos en los diferentes lugares donde nos desempeñamos, que puedan decir, él es diferente, es inteligente, hace las cosas bien, es responsable, es cumplido, tiene unas características que lo diferencian a lo común de los demás. Pero a veces somos peor que los demás, ¿cierto? Daniel tenía un espíritu superior. ¿Qué sugiere tener un espíritu superior o qué se necesita para tener un espíritu superior? Y yo creo que siempre les hablo de lo mismo, pero al leer la historia de Daniel, aquí en el capítulo 5, una hojita atrás, el versículo 11, mire, alguien habla de Daniel. El rey necesita una persona y alguien habla de Daniel, alguien que conoce a Daniel dice esto, le dice al rey, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Es decir, aquí hay un personaje rey que es diferente, que tiene algo especial. Y esa persona lo interpreta como el espíritu de los dioses porque estaba en un medio de idolatría. El espíritu de los dioses santos, dice. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él un espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora. Está hablando de Daniel y mire todo lo que dice Daniel. Y lo primero que dice, aquí en el reino hay uno que es diferente a todos. Es tan diferente, sobresale en todo, es inteligente, es sabio, es juicioso, es responsable, habla bien, respeta, bueno, no tiene error. Llámelo a él y póngale el trabajo a él, que ese es el que necesitamos. La superioridad sugiere dos elementos, y es que la superioridad no se nace, se hace. Todas las personas tenemos dones y capacidades, solamente que algunos son más responsables y disciplinados de explotar esas capacidades que otros. Miren, Daniel se preparó. Dicen los comentaristas que aquí, en el capítulo 6 que estamos leyendo, Daniel no era un joven. Quizá Daniel tendría entre 80 y 85 años. Sin embargo, era un contexto social diferente, ¿no? Y Daniel se preparó, y se preparó primero intelectualmente. Tenía un espíritu superior porque sabía pensar, aprendió a pensar. Es decir,
estudió. Mire lo que dice la Biblia acerca de esto. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Si alguien me gana, léalo. Proverbios 1:4. ¿Ninguno? Bueno, yo. Está hablando de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría es algo que se adquiere, es conocimiento también en este contexto. Y aquí dice que la sabiduría es para dar sagacidad. Lean los versículos anteriores. Y dice que aquí es para dar sagacidad a los simples. Es decir, al que parece, déjemelo decir así, como tan poco inteligente, el conocimiento académico le da inteligencia. Eso hace la sabiduría, esos son los simples. Dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué hace también el prepararse, el estudiar? Mire, Proverbios 24:4, lo que dice. Dice, y con ciencia, esto es conocimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y si usted estudia el proverbio se dará cuenta que está diciendo el resultado del conocimiento también es bienestar económico. Y créame que Daniel estaba siendo el segundo al mando y Daniel no era un ignorante. Quizá Daniel fue a la Universidad de Babilonia, posiblemente, le hace el capítulo 1. Siendo esclavo estuvo allí, posiblemente. Y ahora estaba aquí en una posición y Daniel no estaba ganando mal, era el segundo después del rey. Así que Daniel tenía un muy buen sueldo. 3, Proverbios 24:5, dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, el que estudia, el que se prepara, dice que es de pujante vigor y que es fuerte. Esta fuerza no se refiere a una fuerza física, esta fuerza se refiere a una fuerza intelectual, a una fuerza social, a una persona que sobresale de en medio de. Y mire, he escuchado a algunos jóvenes que dicen, yo no quiero estudiar, a mí eso no me gusta, yo no nací para eso, y prefieren hacer otras cosas. Pero si sueñan grandes cosas, y si quieren tener grandes cosas, y si quieren ser como Daniel y como David y como todos esos de la Biblia, pero no se esfuerzan en lo más mínimo. Pues aquí la Biblia dice que si quiere tener una mente superior, si quiere ser diferente a los demás, si quiere ser admirado, si quiere honrar a Dios con su vida porque es diferente a los demás, tiene que prepararse. Si no, no quiero ofenderlos, pero seremos unos ignorantes más de nuestra sociedad. Número 2, sugiere preparación espiritual. Miremos el versículo 6 de ese capítulo 6 de Daniel. El versículo 10, perdón. Daniel 6:10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel tenía no solamente una preparación intelectual, sino que tenía una preparación espiritual. Tenía la gracia de Dios. Y cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, nos hace diferentes a los demás. Porque entonces vamos a pensar diferente, como dice Romanos, y vamos a actuar diferente. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que estar en medio de la sociedad y marcar la diferencia. También pudiéramos pensar en David, en Daniel,
con una superioridad física. Acuérdense que en el capítulo 1 Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. Tenía un estilo de vida diferente. Era superior también en ese sentido. Número 2, fidelidad, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque era fiel, dice acá, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era fiel. ¿Qué define la palabra fidelidad para las personas que están buscándole la caída a Daniel? Habían 128 que estaban por debajo de Daniel, que no estaban contentos, porque esos 128 quisieron tener el cargo de Daniel y no estaban contentos y dijeron, no, este man tenemos que hacerlo caer, busquémosle ocasión de caer, busquémosle el error, busquémosle la falta. Y se pusieron a mirar a Daniel y encontraron, dice que Daniel era fiel, pero esa fidelidad ellos la conceptúan en dos sentidos. Primero dice acá que era fiel porque no tenía ningún vicio. Y este vicio no se refiere al vicio que usted está pensando, no, a ese no. Se refiere a que era una persona confiable. Otras versiones de la Biblia dice que porque Daniel era de fiar, porque Daniel era una persona confiable, porque el rey había colocado su confianza total en Daniel y sabía que Daniel no lo iba a defraudar. Hay personas en el ambiente en el que nosotros estamos, hay personas que están allí, pero que uno no confía, que son compañeros de trabajo y que uno comparte incluso con ellos y los trata, pero que son personas en las que uno no confía, porque salta a la vista que no son de fiar, que no son fieles. Y lo segundo que caracteriza la fidelidad de Daniel, o que define la fidelidad de Daniel, dice acá que no fue hallado ninguna falta. Y el comentarista dice que Daniel no aceptaba sobornos. El puesto que Daniel tenía era un puesto que manejaba dinero, el dinero de toda una nación. Y estos personajes se sentaron a mirar la contabilidad del reino, empezaron a hablar, empezaron a ponerle trampas a Daniel, y Daniel no se dejaba sobornar. Nada parecido a lo que sucede en nuestros días, ¿no? Daniel no aceptaba sobornos. Y dijeron, no, pero si ese señor no se deja sobornar, ¿qué error le vamos a encontrar? Es una persona confiable y es correcto, no se roba un peso. Ojalá tuviéramos así nuestros gobernantes, ¿cierto? No se roba un peso. Eso es lo que significa fidelidad en Daniel. Mire, que digan de nosotros eso, diga, ese muchacho es demasiado honesto, no se roba un peso, usted le puede confiar lo que sea. Un día, bueno, muchas veces, mi jefe me dice, Juan, vaya, págueme esto, vaya a tal parte, lleve esto. Y un día me dio una muy buena cantidad de dinero y me mandó a pagar unos materiales de construcción, era harto dinero. Y él no sabía el valor de la cuenta, me dijo, pida el valor, no sé cuánto es, pero pida el valor, páguelo y me trae las vueltas. Y yo me fui con ese dinero a la ferretería, pagué la cuenta y le dije a la señora, deme una factura. Dijo, no, yo ya hablé con su jefe y me dijo que no, que con usted no había problema, que lee las vueltas y que yo después cuadro con él la factura. Él nunca me pide factura, me dijo ella. Yo, bueno, le llevé el dinero a él. Y iban varios billetes y iban monedas. Entonces cuando yo llegué a la oficina, saqué el dinero y se lo di. Y entre las monedas habían monedas de 50 pesos. Se lo entregué. Le dije, mire jefe, aquí están las vueltas. El valor de la deuda fue tanto, la señora no me quiso dar factura, pero si usted quiere llámela. Me dijo, Juan, usted hubiera podido quedarse con 20,000, con 30,000, porque la verdad yo no tengo ni idea cuánto debía ya.
No sabía, más o menos tendía el cálculo, pero no sabía. Y usted me está entregando hasta las monedas de 50. Hace 15 días mandé a fulano de tal y me enteré que me robó, me dijo él. Yo puedo confiar en usted. Eso nos hace diferentes a los demás. Eso marca la diferencia en nosotros. Y mire, la fidelidad de Daniel fue probada. Y yo creo que el mundo nos prueba. Daniel fue objeto de investigación. Tuvo a 120 investigándolo. Funciones ahí, todos buscándole la caída al hombre. Y eran 24/7 mirando qué pasaba con Daniel, qué sucedería con cada una que hicieron. Diseñaron pues como un plan de espionaje ahí contra Daniel. Y lo único que encontraban era que Daniel era correcto y que 3 veces al día abría las ventanas de su habitación y se ponía a orar. Y se reunieron y dijeron: este hermano no hace nada mal. No encontraron nada malo en Daniel. No encontraron queja de Daniel. Mire, Daniel pasó la prueba. Cumplía todas las tareas a cabalidad, cumplía las órdenes a cabalidad, era responsable con las personas que estaban subordinadas a él, las respetaba, era un buen jefe, era un buen líder. No, era una maravilla, era responsable. Y muchas veces nosotros no lo somos, ¿cierto? No nos parecemos en nada a Daniel. Nos parecemos al común denominador del mundo, a todos. Somos irresponsables, somos mentirosos, somos ladrones, somos de todo lo que el mundo es, eso también somos nosotros. Y entonces cuando hablan de nosotros, no hay nada que nos diferencie de los demás, y uno escucha que hablan de otra persona y a uno a veces le da como cierta envidia, que hablan bien de otra persona porque es diferente, porque es fiel, porque es superior. Y Daniel aquí se está mostrando perfecto. Hacía su trabajo a tiempo, llegaba temprano al trabajo, cumplía los horarios, era diligente en todo lo que hacía. Mire, la Biblia dice que nosotros somos probados. Uno dice que uno es cristiano y eso es como si se pusiera un tatuaje aquí de evangélico. No digan nunca donde vaya que usted es cristiano, si no tiene la capacidad de demostrar que es cristiano. Si usted no es capaz de vivir para Dios, mejor no diga que, ni siquiera diga que viene a la iglesia. Hace unos días me hablaban de algunos compañeros de trabajo que vienen a la iglesia. Me decían: pero fulano de tal toma, pero fulano de tal baila, pero fulano de tal es grosero, y va a la iglesia. Y yo le decía: sí, lo que pasa es que fulano de tal va a la iglesia, pero no es cristiano. Allá va mucha gente, aquí entra mucha gente, y nosotros no podemos cohibir a las personas porque entren por esa puerta. De hecho, para eso es, para que los pecadores vengan a Cristo. Y yo le decía: él va a la iglesia o ella va a la iglesia, pero no es cristiana, no tiene un compromiso con Dios. Entonces por eso es igual a todo el mundo. Qué vergüenza. Yo pensaba, es mejor no decir que soy cristiano, o por lo menos ni decir que voy a una iglesia si yo no tengo la capacidad de honrar ese hecho. Mire lo que dice 2 Corintios 3:2. Segunda de Corintios 3:2 dice, leamos desde el 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aquí está hablando Pablo. Y Pablo dice, yo no necesito, como cuando uno va a un trabajo nuevo, lo primero que le piden, ¿qué es? Experiencia laboral. Y la experiencia laboral es una carta en la que dice que usted ha trabajado, ¿cierto? Y que usted es un empleado honesto, responsable, ¿cierto? Le piden recomendaciones familiares, recomendaciones profesionales, bueno, todo ese tema, para tener una vaga idea de quién somos, de si somos confiables.
Y Pablo está diciendo aquí, mire, yo no necesito presentar cartas escritas. Mis cartas son ustedes. Ustedes hablan de mí. Y mire que eso sucede. La gente habla de nosotros. La gente pregunta por nosotros y ese va a la iglesia, pero ese es bien cristiano, es bueno. Cuando yo entré a trabajar, la primera vez que vi a mi jefe, el jefe de ese tiempo era el mismo que tengo ahora, y él es muy ordinario para hablar, ¿sí? Él no dice las cosas con no sé, suavemente, con delicadeza. No, el hombre dice las cosas como son. Y yo llegué y él estaba sentado en una silla así, se veía un señor bravo, me llevé una mala primera impresión de él. Y en esa oficina con él estaba sentado otro personaje que venía a la iglesia, que se decía ser cristiano. Y yo me senté ahí me lo presentaron y la persona que me presentó me dijo: él es cristiano, él es el hijo del pastor de la cruzada. Ese es el título por el que lo conocen a uno, el hijo del pastor. Yo detesto ese título. Él es el hijo del pastor de la iglesia del Carmen. Usted es el hijo del pastor Diógenes, porque el pastor Diógenes aquí es famoso, ¿sí? Uno lo ve ahí todo como que ni suena ni truena, pero el viejito es famoso. Sí, él tan famoso que llama al alcalde y le contesta. Llamémoslo nosotros y dirá que no nos contesta, ¿cierto, Andrés? Y usted es el hijo. Y me dijo él, yo espero que usted sea un cristiano de verdad, no como este. Me dijo así, y el que estaba ahí venía a esta iglesia en ese tiempo. Entonces yo lo miré y vaya sorpresa que me llevé. Porque la gente habla de lo que nosotros somos. La gente nos juzga, ¿sí? Y Pablo dice: yo no necesito que nadie tener cartas de recomendación, porque la gente habla de mí. Y tengo tanta tranquilidad que la gente habla bien de mí. Qué bonito eso, ¿cierto? Que nosotros lleguemos a algún lugar y nos conozcan porque otros han dicho cosas buenas de nosotros. Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo, y Jesús pone un ejemplo y dice: mire, nadie pone una vela debajo de la mesa o debajo de la cama, ¿cierto? Cuando se va la luz, nosotros prendemos una vela. Bueno, ya casi eso como que no, ahora prende uno el celular, pero antes prendíamos una vela, ¿sí? Bueno, prendemos el celular y no metemos el celular debajo de la mesa o debajo de la cama, ¿cierto que no? Tratamos de ponerlo en un lugar donde alumbre la habitación o la casa. Y Jesús dice: así son ustedes. Este mundo es un mundo de pecado, de oscuridad, y ustedes son como el celular que alumbra, y una luz se ve a lo lejos. Podemos apagar todo y poner una pequeña luz allá en esa esquina y la vamos a ver, porque la luz se deja ver en cualquier lugar. Y así debemos ser. Eso debemos ser nosotros, ser diferentes, como la luz en medio de la oscuridad. Y número 3, devoción. Versículo 5 de Daniel capítulo 6. Dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Se reunieron y empezaron a hablar. ¿Y usted qué encontró de Daniel? No, ese man. ¿Y usted? No, nada. El hombre sale por la mañana de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Nada, o sea, él súper bien. Y alguien llegó y dijo: miren, si no hallamos para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Alguien dijo: mire, aquí lo único que hay que hacer es hacerlo caer por la parte de su devoción, de su relación con Dios. Ese no adora a los dioses que nosotros adoramos. Entonces por ahí tenemos que metérnosle, y por ahí se nos mete el mundo. Por ahí la gente se nos mete, ¿sí? Por la parte de la religión, por la parte de la iglesia, por la parte de lo que somos y hacemos con relación a Dios. Pero Daniel
era diferente. Mire, la devoción nos hace diferentes a los demás, pero la devoción no es religiosidad. Hay algunos que son religiosos, muy religiosos, y tienen la religión como un estilo de vida. Y van a la iglesia y rezan, oran y leen la Biblia, y todo lo que hacen es muy religioso. Y uno los mira y dice, no, pero sí es como bien comprometido con su fe, con su, ¿sí? Tiene una devoción especial por su Dios. Eso no es una verdadera devoción, eso es religión. Eso no sirve para nada. La Biblia dice que la religión no sirve. Y Daniel tenía una devoción, y la devoción es relación con Dios. Y Daniel tenía tanta devoción con Dios que no le era necesario, no le bastaba con hacer un devocional diario. Tratamos de hacer un devocional diario, en la mañana preferiblemente. Daniel hacía 3 devocionales. 3 veces al día oraba el hombre. Uy, este man tenía una relación con Dios muy profunda, tan profunda que la gente lo veía. La gente veía y decía, uy, ese es bien cristiano. Y dijeron acá, mire, ese es bien cristiano, hagámoslo caer por la parte de la iglesia, porque es que por ahí es la única forma. La devoción también es reconocimiento a una autoridad mayor. Aquí, lea el pasaje, quizá usted se lo sabe. Estos personajes, 128, hicieron firmar al rey un decreto que decía que por un periodo específico de tiempo nadie podía adorar a un Dios diferente que al rey. Y era una orden del rey, era una orden del superior de Daniel. Y Daniel dijo, no, aquí sí, lo siento, pero es que por encima del rey está Dios. Y el rey firmó y selló el decreto, y Daniel salió a la hora de almuerzo y fue y abrió las ventanas y empezó a orar sabiendo que el rey había firmado el decreto. Porque Daniel, la devoción de Daniel le enseñó un orden de prioridades. Había un orden de superioridad, había una prioridad en Daniel, y era su relación con Dios. Esa relación con Dios lo hizo diferente de los demás. Mire, la devoción para con Dios, la verdadera devoción, el verdadero compromiso con Dios, desarma a los demás. Ellos dijeron, él no tiene ningún error, lo único es que el hombre ora mucho, pero eso no es un gran pecado. Y se inventaron ahí un falso procedimiento para hacerlo caer. Pero pues, ¿quién iba a condenarlo porque oraba? En nuestra Constitución orar no es un delito, ¿cierto? De hecho, está permitido, legalmente está permitido. Pero el pecado sí está escrito en la Biblia, y también está escrito en la Constitución el pecado: robar, matar, mentir, decir falso testimonio, ¿sí? Sin embargo, la gente comete pecado y comete errores, porque no hay una devoción, una relación con Dios que los lleve a ser diferentes. Mire, si nosotros que tratamos de buscar a Dios, que tratamos de orar, de estudiar un poquito de la Biblia, pecamos y cometemos errores, ¿cuánto más el que no lo hace? Porque es difícil, ser cristiano es difícil. Y mire, la devoción de Daniel le provocó el respaldo de Dios. Mire el versículo 22 de Daniel 6. Daniel lo echan al foso de los leones, y esa era la oportunidad perfecta para que esos leones acabaran con Daniel. Pero hasta los leones lo respetaron, dice. Y el rey al otro día se acercó a Daniel y le dijo: mi hijo, ¿usted todavía está vivo? ¿Su Dios lo pudo salvar? Y Daniel dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún más delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Y ahí está Daniel, como nosotros con el perro de la casa, acostados en la barriga del perro.
Y Daniel está allá en el foso de los leones a las 6 de la mañana, con los leones como con los gatitos en la cama. Y el rey preocupado, porque eran leones fieros, era uno de los castigos de la época, era uno de la forma como se ejecutaba la pena de muerte. Y Daniel está vivo en medio de los leones. Y ese es el resultado de la devoción de Daniel, de la relación que Dios, mire, aquí dice Daniel, Dios envió a su ángel. Si Daniel no orara como oraba, Dios no había enviado a nadie y esos leones se lo hubieran comido completico. Luego, en el versículo 26, mire lo que dice. El rey dice estas palabras, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido y su dominio perdido. Ay, cómo le quedó los ojos a los 128. Ahora el rey dice: mire, ahora vamos a poner una ley. Se les volteó la moneda. Vamos a poner una ley y ahora todos vamos a adorar al Dios de Daniel. Eso es norma, eso es ley en este reino. Mire, la devoción de Daniel, el compromiso de Dios con Daniel logró que toda una nación adorara a Dios. Cuando nosotros en realidad queremos ser excepcionales, tenemos que marcar la diferencia en el lugar en el que estamos. Tenemos que ser de una mente superior. Tenemos que esforzarnos por ser mejores. Tenemos que prepararnos. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser fieles, personas confiables en las que no haya error, y tener una relación permanente con Dios. Solamente así vamos a lograr ser personas diferentes, personas que honren a Dios y que los demás admiren. Algunos piensan que ser admirado es tener mucho dinero, ¿cierto? O no sé, o una mujer ser muy linda físicamente, yo qué sé. Pero eso no sirve de nada, porque eso no lleva al cielo. Pero esto sí, superioridad, fidelidad y devoción llevan al cielo, y no solo a nosotros, sino a otros. Y eso está en nuestras manos.